demanda, ingreso y costo. Veamos un primer ejercicio. Suponga que el fabricante de una secadora de ropa ha encontrado que cuando el precio por unidad es P dólares, el ingreso R, también en dólares, está representado por la función que observamos allí, menos 4P cuadrado más 4000P igual a R. Nos preguntan, ¿qué precio unitario debe establecerse para maximizar el ingreso y cuál es este ingreso máximo? En este tipo de problemas vamos a analizar o a emplear el uso de las ecuaciones cuadráticas, de la función cuadrática, para modelar el desarrollo del ejercicio dando uso de los distintos elementos que hemos conocido para analizar una función cuadrática. Veamos lo primero. La función está definida en relación a las variables R y P, o lo que sería en la nomenclatura más familiar de la matemática, Y, que está haciendo aquí las veces la R, y la X, que estaría haciendo las veces la P. El ingreso sería nuestra variable dependiente y el precio nuestra variable independiente. Si observamos, estamos indicando precio P, precio unitario, que debe establecerse para maximizar el ingreso, y R es el ingreso máximo que tenemos. ¿Cómo sabemos que una función cuadrática tiene un máximo o un mínimo? Él depende de la concavidad que tiene la curva. Tomemos en cuenta el ejemplo, el coeficiente cuadrático de la función es menos 4, que al ser negativo nos da una función cuadrática de concavidad negativa y por lo tanto el vértice se convierte en el máximo de una función, es decir, el valor más alto al cual puede acceder la función. Ese vértice, recuerden, tiene una fórmula, que es la que estamos colocando aquí, para obtener su valor. Hemos colocado en la representación las siglas que corresponden a el uso de la nomenclatura. P como variable independiente, R como variable dependiente. Por ello podemos aplicar entonces las fórmulas del vértice, de las coordenadas del vértice, donde P está representando el precio unitario, que está haciendo las veces de la variable X. Si colocamos los valores a los datos que tiene la fórmula y calculamos, nos dice que el precio unitario serían de 500 dólares y el ingreso que se obtiene por la venta de esas secadoras, cada una a un precio de 500 dólares, sería de $1.000.000. Lo que hemos hecho es sustituir el valor. Ten en cuenta, por ejemplo, que en esta función no hay término independiente. La variable o el valor de C, en este caso, es 0. Con ello ya damos respuesta al problema. ¿Qué precio unitario debe establecerse para maximizar el ingreso? 500 dólares. Es decir, el fabricante debe vender cada secadora a un precio de 500 dólares para garantizar que haya el máximo ingreso. ¿Cuánto va a ser el ingreso por la venta de esta secadora? El ingreso máximo que se puede obtener va a ser de $1.000.000. Si vemos la gráfica de la representación de esta función cuadrática, podemos observar que es una parábola con concavidad negativa, es decir, que abre hacia abajo a partir del vértice de la función. ¿Ok? Si pueden observar, en este caso nos dan la función cuadrática ya establecida, a partir del cual podemos hacer la evaluación del proceso, en este caso del modelo, un modelo donde está el ingreso y el precio. Veamos un segundo ejemplo. Para una pequeña empresa de manufactura, el costo unitario en dólares para producir X unidades diarias se expresa de la siguiente manera: C de X igual a X cuadrado menos 120X más 4000. ¿Cuántos artículos se deben producir cada día para reducir al mínimo el costo unitario? ¿De cuánto es este costo? Si observamos la función, igual que en el ejercicio anterior, observaremos que tiene como concavidad una de tipo positiva, dado que el coeficiente cuadrático es igual a 1. Recuerden, nuestra X representa artículos que se deben producir cada día para reducir al mínimo el costo unitario, y la C representa nuestro costo mínimo. Dado que tenemos una parábola con concavidad positiva, el vértice se convierte en el mínimo de la función. Observamos igual la fórmula para el mínimo. Hemos colocado en las coordenadas del vértice las características de la función, la letra C y la letra X, como dependiente e independiente respectivamente. Aplicamos la fórmula
correspondiente al vértice y obtenemos los resultados que dan respuesta a nuestras preguntas. ¿Cuántos artículos deben producir cada día para reducir al mínimo el costo unitario? Se necesitan 60 unidades o 60 artículos. ¿Cuánto sería el costo por producir estos 60 artículos al día? $400. Si observamos la función que representa la gráfica de la función que representa la relación que estamos viendo aquí, observamos dónde está ubicado nuestro vértice. 60 unidades para un costo unitario de $400. Por la forma de la curva, observe que es una parábola con concavidad positiva, podemos observar que si yo produzco más unidades o si se producen más unidades o menos en cuanto a la cantidad, representada aquí por la variable x, el costo aumenta por el hecho de ser una función de tipo cuadrática. Consideramos además que esta parte de la curva, la que va de el punto donde corta el eje y en adelante, ya está en el lado negativo de la x, que representa el número de unidades. Aun cuando desde el punto de vista matemático es válida la representación, para el aspecto del contexto en el cual está desarrollándose el problema, no tendría ningún sentido, porque estaríamos trabajando en el ámbito de cantidades negativas, lo cual desde el punto de vista del contexto no está permitido. En los problemas anteriores, veamos un tercer problema, se han presentado situaciones en las cuales la función cuadrática que debemos analizar ya ha sido definida. Sin embargo, no todos los problemas tienen esa condición. En algunos, como el que vamos a presentar a continuación, debemos formular la ecuación, la función que vamos a hacer el análisis, para entonces dar respuesta al problema. La función de demanda para el fabricante de un producto es P igual 1200 menos 3Q, donde P es el precio por unidad en dólares, cuando Q unidades, esa cantidad Q unidades, son demandadas por semana. Entonces nos piden encontrar el nivel de producción que maximizará el ingreso total del fabricante y nos piden determinar ese ingreso. En este caso, el ingreso máximo es el que nos están pidiendo calcular y el nivel de producción, es decir, la cantidad de unidades. Sin embargo, podemos observar en el enunciado que la función que estamos teniendo como dato es la función de demanda, que es una función de tipo lineal. Entonces, veamos la relación. Nos piden es la función de ingreso, es decir, debemos buscar esa función. Recordemos que el ingreso, o la fórmula básica de ingreso, para determinarlo es el producto de precio por cantidad. En este caso, P por Q. Pero estamos obteniendo una función que depende de dos variables, precio y cantidad. Y para hacer el análisis necesitamos una sola variable. Como el precio al cual se va a vender el artículo es el mismo precio que los compradores, dado que la función que tenemos, la demanda, es la que están dispuestos a pagar a determinado nivel en función a la cantidad, podemos asociar ambas ecuaciones, es decir, la P de la función de ingreso que estamos observando aquí es igual a la P de la función de demanda. Por lo tanto, podemos asociarlos en una misma ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. En lugar de la variable P, que es el precio, estamos colocando aquí su relación con la cantidad por la función de demanda multiplicado por la cantidad correspondiente. Si hacemos entonces la propiedad distributiva o aplicamos la propiedad distributiva en este caso, obtendríamos la función cuadrática en la cual estoy relacionando el ingreso con el número de unidades que hace referencia a el nivel de producción. Número de unidades y nivel de producción son equivalentes o sinónimos en este caso. Podemos observar igual que nuestro coeficiente cuadrático es negativo, quiere decir que esta función tiene concavidad negativa y por lo tanto el vértice se convierte en el máximo de una función. Volvemos a aplicar las fórmulas correspondientes, llevando el uso de las letras que hemos definido en este caso para precio, cantidad e ingreso, y obtenemos entonces las respuestas para las preguntas que nos pide el problema. ¿Qué nos pedía el problema? Nivel de producción que maximizará el ingreso total del fabricante. Bueno, eso es el valor de Q, que corresponde a la letra H de la fórmula del vértice, y al sustituirla nos da como respuesta 200 unidades. Igual, sustituyendo los valores de la función
en la componente K, que aquí la hemos llamado I, por ser nuestra variable dependiente de la función del vértice, o de la ecuación del vértice, obtenemos como resultado 120.000. Significa que el ingreso total que el fabricante va a obtener por la venta de ese nivel de producción de 200 unidades va a ser de $120.000. Veamos la representación gráfica de la función. Como indicamos, al tener una concavidad negativa, el vértice que estamos representando aquí va a representar o va a determinar el comportamiento de la gráfica. Veamos que ella tiene el punto máximo, que es su vértice, a partir de la cual desciende la función. ¿Ok? Debemos observar que en este caso estamos limitando nuestro estudio únicamente al primer cuadrante, donde tenemos cantidades y los ingresos con signos positivos. Bien, por lo tanto, en el contexto en el cual estamos trabajando, vamos a ubicar nuestros resultados dentro del primer cuadrante. Puede que en algún ejercicio, lo veremos en otra sección y en otro video, tengamos que intersectar una recta con respecto a la parábola y quizás una de las intersecciones nos dé del lado negativo. Para efectos del problema no tendrá ningún sentido porque no estamos asumiendo ni cantidades negativas ni precios negativos. Veamos un cuarto y último ejemplo. El señor Alonso es propietario de un edificio de departamentos con 60 habitaciones. Él puede alquilarlas todas y fija un alquiler mensual de $200 por habitación. Con un alquiler más alto, algunas habitaciones quedarán vacías. En promedio, por cada incremento del alquiler en $5, una habitación quedará vacía sin posibilidad alguna de alquilarse. Nos piden a partir de esta información determinar la relación funcional, es decir, una función, entre el ingreso mensual total y el número de unidades vacías. Es decir, nos están dando las variables que debemos emplear para el análisis. ¿Qué alquiler mensual maximizará el ingreso total? ¿Y cuál es este ingreso máximo? Vamos entonces a utilizar la función de ingreso, porque nos piden una relación funcional entre el ingreso mensual y el número de habitaciones vacías. Recordemos, la función de ingreso es precio por cantidad. Sin embargo, en función a lo que nos pide el problema, la cantidad está relacionada específicamente a las habitaciones vacías. Quiere decir que vamos a tomar en cuenta un valor X o una variable X que va a representar el número de habitaciones vacías. La Y va a representar nuestro ingreso. Y por lo tanto necesitamos una relación del precio con respecto a las unidades de cantidad que son habitaciones vacías. Tomemos en cuenta la relación que nos plantea inicialmente el problema. El señor Alonso tiene 60 habitaciones y las alquila todas si el precio que le asigna es de $200 por habitación. Él está dispuesto a dejar algunas habitaciones vacías si puede incrementar $5 el alquiler por cada habitación vacía que le quede. Por lo tanto, vamos a establecer la siguiente relación. La función de ingreso, hemos dicho aquí, va a depender de un precio y de una cantidad, específicamente de la cantidad de habitaciones vacías. Veamos el siguiente recurso que vamos a utilizar aquí, que es la fórmula de precio por cantidad. Aquí tengo el precio, $200 por habitación, que sería el precio inicial si él alquila las 60 habitaciones. Pero él está dispuesto a dejar algunas vacías, por eso hemos colocado el menos aquí. Es decir, el número de habitaciones vacías va a decrecer con la condición de que se incremente el precio de alquiler por habitación. ¿Qué nos dice el problema? En promedio, por cada incremento de $5, una habitación va a quedar vacía. Es decir, que si yo dejo una habitación vacía aquí, es porque el precio subió 5 acá. ¿Y por qué entonces hemos colocado el signo más? Por esa condición. Aumenta el precio siempre y cuando disminuya el número de habitaciones. Por cada habitación de aquí, yo sumo $5 acá. Por lo tanto, ya tenemos una relación entre el precio y el número de habitaciones vacías. 200 más 5x. Es similar al ejercicio anterior donde nos daban la ecuación de la demanda. Aquí la hemos construido con base en la información que nos da el problema. Si realizamos las operaciones distributivas aquí, doble del 60 y de la X, o del 200 y del 5X, el orden no es importante, fundamental sí hacer la distributiva, y asociamos los términos semejantes, obtenemos la siguiente función cuadrática.
12.000 más 100x menos 5x cuadrado. Como la variable cuadrática, su coeficiente tiene signo negativo, tengo una parábola que tiene concavidad negativa. Quiere decir que el vértice se convierte nuevamente en el máximo de la función. Ahora, ¿qué elementos están contenidos en mi vértice? X, que recuerda es el número de habitaciones vacías, y la Y es nuestro ingreso por dejar esa cantidad de habitaciones vacías. Aplicando la fórmula que ya hemos mencionado en las partes anteriores, nos quedaría la siguiente información. El señor Alonso tendría que dejar 10 habitaciones vacías sin alquilarlas para poder maximizar su ingreso. Ese ingreso máximo que se obtiene por ese número de habitaciones que va a dejar vacías y por lo tanto un lote de las que tiene va a poderse alquilar, el ingreso total sería de $12.500. Pero si observa, la pregunta en el problema, la primera era determinar la relación funcional. Bueno, ya la determinamos al aplicar esta fórmula. 12.000 más 100x menos 5x cuadrado. Sin embargo, no hay pregunta en el ejercicio sobre el número de habitaciones vacías. Lo que nos pide es qué alquiler mensual va a maximizar el ingreso total y cuánto es ese ingreso. Hemos calculado el ingreso y vamos a hacer uso del valor X, que es el número de habitaciones vacías, para determinar ese precio. Observemos entonces. Al construir la función, obtuvimos una relación entre precio y cantidad, es decir, 200 más 5x, porque por cada habitación que quedaba vacía, se aumentaba el alquiler en $5. Como vamos a dejar 10 habitaciones vacías, significa que por ellas el alquiler al final será de $250. Otra manera de obtener este mismo resultado, y lo puedes comprobar, es dividir el ingreso total, 12.500, respecto al número de habitaciones que sí van a alquilarse. Como son 10 las que van a quedar vacías y originalmente o inicialmente el señor Alonso tiene 60, significa entonces que él va a disponer de 50 habitaciones que puede alquilar a un determinado precio. Por lo tanto, si dividimos el ingreso, 12.500, entre las 50 habitaciones que él va a poder alquilar, obtendremos exactamente el mismo resultado que estamos reflejando aquí, $250 de alquiler por cada habitación. Y por último, nos pide el problema calcular el ingreso máximo. Ya lo teníamos aquí en la fórmula del vértice. El ingreso máximo por el alquiler de estas 50 habitaciones, o dejando 10 habitaciones vacías, será de $12.500. Te invito entonces ahora a que puedas revisar dentro de los materiales que tienes aquí en módulo 7 para chequear o poder resolver otros problemas relacionados con la función cuadrática. En un siguiente video vamos a colocar ejercicios donde tengamos que utilizar la relación entre función lineal y función cuadrática, es decir, vamos a ubicar la intersección entre rectas y parábolas dentro del contexto de las aplicaciones.